el hallazgo de una revolucionaria reliquia perdida. Era uno de los documentos más relevantes de la historia estadounidense. Una rebelión rock and rollera. Era un héroe de la cultura musical clandestina. Y una atrevida vaquera les da una lección a los hombres. Esto demuestra a las jóvenes que pueden hacer lo que quieran. Estos son los misterios en el museo. California ofrece algunos de los viajes en auto más espectaculares de la nación. Los visitantes pueden recorrer las playas, los bosques de secoyas y subir hasta las montañas de Sierra Nevada. Pero quienes prefieren el cielo abierto de las autopistas pueden visitar el museo Castle Air de la ciudad de Atwater. La colección homenajea la historia de la aviación estadounidense, con artefactos como un modelo de un portaaviones, uniformes de las fuerzas aéreas usados para una película de Hollywood y una cabina de simulación de vuelo. Pero el artículo más impresionante que tienen habla de una historia olvidada que ocurrió durante la Guerra Fría. Mide 22 metros de largo y tiene una envergadura de 12 metros. Está hecho de aluminio y tiene una nariz negra y puntiaguda. Esta elegante aeronave es uno de los mejores aviones que se han construido. El avión de combate F-106A recuerda una extraña historia de dos superpotencias al borde del Armagedón y de un ser que quedó atrapado en medio de todo. No era una prueba, era la vida real. Año 1962. La carrera de las armas nucleares estaba en marcha. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban al borde de una guerra. Un conflicto armado entre dos superpotencias nucleares parecía ser inevitable. Y cualquier tipo de provocación podría desencadenar un ataque atómico. En una base de la Fuerza Aérea en Duluth, Minnesota, ocurría algo que llevaría al límite a una de las partes. En la madrugada del 26 de octubre, un guardia patrullaba la base cuando ve una sombra que trepa sobre la cerca perimetral. Su corazón se detuvo. El guardia alerta al oficial a cargo inmediatamente y espera instrucciones. En la base, el comandante se sorprende. Esta era una crisis real. El aeródromo de Duluth era una pieza clave de la red de defensa del país. Con Estados Unidos y Rusia en desacuerdo, las bases militares del país debían estar en alerta, porque los soviéticos podían sabotear las bases. Si ocurría, eso podría dar pie a un ataque nuclear. Por eso, a raíz del supuesto enemigo avistado en Duluth, todas las bases cercanas se preparan para la guerra. El ambiente era muy tenso. Parecía que un complot soviético estaba en marcha. Los pilotos preparaban sus aviones de combate y los aviones con armas nucleares para la batalla. Una de las aeronaves se encuentra en exhibición en el Museo Castle Air en Atwater. Todos entraron en pánico por la situación. Parecía ser que la guerra nuclear era inminente. Mientras los aviones se preparaban para el despegue, el comandante de la base envía una unidad armada a capturar al intruso. Los hombres de Duluth estaban preparados para todo. En pocos minutos, ellos logran ubicar al supuesto intruso que estaba en la cerca perimetral. Y se acercan lentamente a su objetivo. Pero les espera una gran sorpresa. Se trataba de algo mucho más surrealista que un plan de sabotaje soviético. Cuando el intruso entra en el campo visual, la patrulla ve un enemigo perturbador. No era lo que esperaban. El intruso era un oso. Resultó ser que un oso apareció desde el bosque a las afueras de la base y logró trepar la cerca. Y bajo el manto de la noche e influenciado por el ataque inminente, el guardia sospechó lo peor. El ejército entró en pánico por un oso. Probablemente se sintieron muy avergonzados, pero también se sintieron aliviados.
Después del malentendido, el comandante anula las órdenes de ataque y la catástrofe global se evita justo a tiempo. Esta confusión casi provocó el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Actualmente, este avión de combate, al igual que los que se preparaban para la acción en el año 1962, es parte de la colección del Museo Castle Air en Atwater, California, y recuerda un caso de confusión de identidades y la frenética búsqueda que puso fin a una situación complicada. El estado de Pensilvania tiene cerca de 9.000 kilómetros de vías férreas. Ahí transitan desde trenes turísticos a enormes locomotoras de carga. Y en el pueblo de New Freedom existe una institución que les entrega un viaje de ida hacia el pasado a sus visitantes, el Steam into History. Quienes visitan la estación ferroviaria restaurada de la década de 1860 pueden maravillarse con las linternas que solían ser usadas para emitir señales, las herramientas del siglo XIX para reparar los motores a vapor y el modelo a escala del ferrocarril Northern Central que solía pasar por New Freedom. Pero hay un artefacto en la colección que destaca por sobre todos. El objeto mide 18 metros de largo. Pesa cerca de 33 toneladas y está hecho a partir de un objeto que tiene más de un siglo y medio de antigüedad. Es la réplica de una máquina a vapor de la década de 1860 y recuerda un asalto que dio inicio a una de las olas de crímenes más famosas en el lejano oeste. Esta es la historia de un tren, una pandilla ambiciosa y su plan audaz. Año 1866, Seymour, Indiana. El audaz robo a un tren está en marcha, llevado a cabo por una banda de forajidos famosos, conocidos como la Banda Rhino. La Banda Rhino eran criminales de la peor calaña, despiadados, y se creían invencibles. Gracias a eso, se veían envueltos en situaciones altamente peligrosas e increíblemente violentas. Por años, la Banda Rhino ha asaltado a viajeros, al correo y las arcas de condados en toda la región. Y ahora pretenden ir un paso más lejos y llevar a cabo un asalto que ningún criminal ha intentado antes. Robarán un tren en movimiento. En ese entonces, el ferrocarril era el sustento de Estados Unidos. Aún así, nadie nunca había tenido los medios como para intentar robar un tren. El objetivo de la banda era una caja fuerte que contenía una pequeña fortuna en oro. Registraron el tren y encontraron la caja en uno de los carros. Rápidamente, someten al empleado, toman su llave y abren la caja fuerte. Tal como esperaban, había un gran botín. Adentro había más de $10,000 en monedas de oro, billetes y joyas. Después de tomar el botín, los forajidos enmascarados jalan la cuerda que indica al chofer que debe detener el tren. Esperan a que disminuya la velocidad y saltan hacia el exterior, donde el resto de la banda los espera con caballos. Y juntos cabalgan hacia su escondite. La banda escapó con un botín abultado. Los criminales están eufóricos. Hicieron un robo histórico y ahora son ricos. Pero no sabían que esta fechoría les conseguiría un enemigo poderoso. Se trata de los agentes de la ley más famosos del mundo. La agencia de detectives Pinkerton. Los investigadores se comprometen a llevar a los forajidos ante la justicia. La Banda de Rhino se convierte en su nuevo objetivo. Y deciden tenderles una trampa. Si $10,000 fueron suficientes para atraer la atención de la banda, de seguro no podrían resistirse a más dinero. Así que los detectives difunden el rumor de un tren que llevaría la increíble suma de $100,000 y que pasaría por el pueblo a principios de julio. Pero el tren no llevaría el botín, sino a los agentes Pinkerton armados. Es el año 1868 en Indiana. Un grupo de forajidos despiadados, conocidos como la Banda Rhino, llevó a cabo el primer robo a un tren en la historia de la nación. Ahora, la agencia de detectives Pinkerton ha prometido atraparlos
y poner en marcha una trampa para dar con los criminales. ¿Acaso van a morder el anzuelo? El 9 de julio, los oficiales de la agencia de detectives Pinkerton abordan el tren con destino a Seymour. Ellos se ocultan en el carro de la caja fuerte y esperan. Durante varias horas, los detectives esperan en sus posiciones. Parecía ser que la banda Rhino no aparecería. Y de pronto, ¡Dame el dinero! los forajidos aparecen en el carro y comienza un tiroteo despiadado. En poco tiempo, la estrategia superior de los detectives da resultados y logran atrapar a la banda Rhino. Parecía ser que este ambicioso asalto sería el último. A los pocos días, los 6 miembros de la banda son enjuiciados y llevados a la horca por sus crímenes. A pesar de que su reino del terror termina, su influencia perdura. Sus audaces robos a trenes inspiran a leyendas como Jesse James, los hermanos Younger, Butch Cassidy y el Sundance Kid. Debido a la banda de Rhino, las siguientes 3 décadas fueron conocidas como la era de robos a trenes estadounidenses. Actualmente, esta réplica de un tren que se exhibe en el Steam Into History, en New Freedom, Pensilvania, nos recuerda a una violenta banda de forajidos que comenzó con los robos a trenes. Enormes porciones de carne asada, la noria más alta de Estados Unidos, y Big Tex, uno de los vaqueros mecánicos más grandes del mundo. Son parte de las cosas que hacen que Dallas, Texas, honre su apodo, Big D. Y no es sorpresa que la ciudad también sea el hogar de una institución que tiene una enorme colección. La Biblioteca Central J. Eric Johnson. Este extenso edificio de 46.000 metros cuadrados ayuda en la difusión de más de 8 millones de libros, documentos y artefactos en la zona de Dallas. Entre los artículos que exhiben, hay un almanaque de bolsillo de Benjamin Franklin, un libro escrito por el explorador del siglo XVIII, el capitán James Cook, y una colección antigua de las obras de William Shakespeare. Pero existe un objeto que es la reliquia más ilustre de todas. El artefacto mide 36 centímetros de ancho y 46 de alto. Está hecho de papel, se ve gastado y es delicado. Este es un documento excepcional y es una pieza notable de la historia estadounidense. Esta es la Declaración de la Independencia. Y esta impresión recuerda uno de los descubrimientos fortuitos más increíbles de la historia. Esto confirma que los tesoros se ocultan ante nuestros ojos. Nueva York, año 1991. David Redden es un experimentado subastador en la famosa casa de subastas Sotheby's. A lo largo de su carrera ha vendido de todo, desde las joyas de la duquesa de Windsor a uno de los manuscritos originales de Albert Einstein. Pero ninguno de estos objetos puede compararse con el que está por descubrir. Un día, entra un hombre a su oficina con una historia increíble. Él dice que unos meses antes compró una pintura por $4 en un mercado de pulgas. La pintura le parecía aterradora y sombría. Solo la compró porque le gustó el marco. El hombre explica que llevó el cuadro a casa y separó el lienzo del marco. Para su sorpresa, detrás del lienzo había un papel amarillento que cayó al piso. Estaba doblado. Era del tamaño de un sobre de oficina. El hombre cree que el documento es muy antiguo y quiere que Redden determine su valor. Entonces abre el papel con mucho cuidado y se lo entrega al subastador. Cuando echa un vistazo a la escritura, se sorprende con lo que ve. Si la historia era cierta, esto podría ser un gran descubrimiento. Parecía ser una impresión original de la Declaración de la Independencia. Un documento conocido como copias de Dunlap. Este podría ser uno de los documentos más excepcionales de la historia estadounidense. La historia de las copias de Dunlap comienza en el verano del año 1776.
La guerra de la revolución lleva más de un año activa. Pero la máquina de guerra británica está próxima a destruir a los estadounidenses. En Filadelfia, los delegados de la colonia se reúnen en un último esfuerzo por mantener con vida la rebelión. Hombres como John Adams y Thomas Jefferson van a la carga con una solución radical: declarar la independencia de Gran Bretaña. Ellos esperan que esta acción impulse la causa patriótica e inspire a los colonos a pelear por la creación de una nueva nación. El mismo Jefferson está a cargo de escribir lo que se convertirá en uno de los documentos más importantes de la historia: la Declaración de la Independencia. Aquí se proclama al mundo que las 13 colonias estadounidenses romperían todos sus lazos con Gran Bretaña. El Congreso Continental aprueba el texto rebelde el 4 de julio del año 1776. Los delegados intentarán distribuir la declaración en todo el territorio, antes de que otro ataque británico destruya la causa patriótica. Para eso, deben fabricar casi 200 copias del documento. Y esta tarea titánica es encargada a un impresor de Filadelfia llamado John Dunlap. John Dunlap era un inmigrante irlandés de 28 años que vivía en Filadelfia y tenía una imprenta. La noche del 4 de julio, Dunlap trabaja por horas bajo el ojo atento de los delegados. Esta debió ser una época muy emocionante e intensa. Podemos imaginar a Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin en el taller del señor Dunlap, asegurándose que el documento fuera impreso exactamente como ellos querían. Al otro día, las copias de los documentos fueron enviadas a las 13 colonias. Después de imprimir esos 200 documentos, ellos enviaron cada copia a las ciudades más importantes de las colonias. Ahí fueron compartidos en las asambleas y difundidos para que los leyeran. Tal como se esperaba, los documentos inspiran a un gran número de personas a luchar contra el régimen británico. Casi 7 años después, el 11 de abril de 1783, el ejército continental logra vencer a los casacas rojas. Y Estados Unidos logra conseguir su independencia. Lamentablemente, gran parte de las copias de Dunlap se pierden o destruyen durante la batalla. Para el año 1991, se sabe de la existencia de 23 copias, pero si las sospechas del subastador David Redden son ciertas, él puede tener en su poder la número 24. Es el año 1991, en Nueva York. El subastador David Redden dio con uno de los artículos más codiciados de la historia estadounidense. Un hombre encontró lo que parece ser una copia original de la Declaración de la Independencia detrás de un cuadro que compró en un mercado de pulgas. ¿Será una reliquia revolucionaria auténtica? ¿O es solo un engaño elaborado? Redden examina minuciosamente el documento. La copia de Dunlap fue un documento investigado de manera exhaustiva. La tipografía y la distribución del impreso son muy conocidos. Además, el papel que se usó para la impresión puede ser certificado a través de un análisis químico. Semanas más tarde, obtiene la respuesta. Tal como pensaba Redden, se trataba de una copia genuina del documento. Redden debió haber estado maravillado cuando llegaron los resultados del estudio, confirmando la veracidad del documento. Pero ¿cómo quedó oculto detrás de un cuadro de $4? Es un misterio. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Quién lo ocultó y por qué? Solo podemos especular. La primera edición de la Declaración de la Independencia pudo haberse perdido para siempre, de no ser por este hombre que admiró el marco de la pintura sombría. El 4 de junio del año 1991, la copia se vendió por $2.4 millones en una subasta. Actualmente, una de las copias de Dunlap originales se exhibe en la Biblioteca Central J. Eric Johnson, en Dallas. Y nos recuerda una increíble historia que comenzó con un objeto comprado en un mercado de pulgas. Praga, la capital de la República Checa, es famosa por su encanto lleno de historia. Aquí se puede visitar las catedrales góticas, pasear por el puente medieval Carlos y recorrer la superficie del castillo de Praga, uno de los palacios más antiguos del mundo.
Pero en este paisaje novelesco hay una institución que explora un capítulo más oscuro del patrimonio de la ciudad: el Museo del Comunismo. La colección ofrece un vistazo a la vida detrás de la cortina de hierro, a través de objetos como una réplica de una sala de interrogatorios, volantes de propaganda antiestadounidense y una estatua de 3 metros de alto del líder comunista Vladimir Lenin. Y entre todas estas reliquias, se encuentra un artículo que recuerda a un grupo de ciudadanos valientes que se rehusaron a someterse. El artefacto mide 25 centímetros de diámetro. Es negro o pareciera estar sucio a simple vista, pero si lo sujetas a contraluz, verás la imagen de una columna vertebral. Este extraño disco fue clave en uno de los actos más desafiantes de la Guerra Fría. El artículo representa una historia desconocida de una rebelión clandestina del rock and roll. Año 1947, Unión Soviética. Guiados por Joseph Stalin, el Partido Comunista gobierna al país con un puño de hierro, normando cada aspecto de la vida diaria. A medida que avanzaba la década del 40, se volvía cada vez más difícil ser libre en la sociedad, debido a que todo estaba estipulado. Y había un área en especial, en donde el gobierno ejercía su autoridad con mayor firmeza: la música. La reproducción y venta de música producida fuera de Rusia estaba prohibida por ley. La música que se hacía en el occidente, como el rock and roll y el jazz, parecía ser nociva para las mentes de los jóvenes soviéticos. Pero en Leningrado había un hombre decidido a llevar la música a las masas. El ingeniero de sonido de 19 años y amante de la música, Ruslan Bogoslovsky. Bogoslovsky creía fervientemente que los amantes de la música debían poder escuchar las melodías que quisieran, en cualquier momento, y que esto no podía ser regulado por el Estado. Para evadir la prohibición, Bogoslovsky lleva a cabo una idea revolucionaria. Contrabandeará vinilos occidentales y los distribuirá entre los amantes de la música rusos. Pero es muy peligroso. Si lo atrapan, podrían encarcelarlo, exiliarlo e incluso ejecutarlo. Ponía en riesgo su libertad y su sustento. Usando su habilidad como ingeniero de sonido, el muchacho construye una máquina para copiar los discos de vinilo, casi sin perder la calidad. Pero el astuto contrabandista pronto se encuentra con un problema. Debido a las normativas del gobierno, el vinilo se vuelve muy escaso. Bogoslovsky no tenía acceso al vinilo y era imposible que pudiera conseguir el material. Si el muchacho quería distribuir la música entre sus compatriotas, debía buscar una alternativa. Necesitaba encontrar un material nuevo que sirviera para hacer las copias. Bogoslovsky necesita un material suave pero grueso, como para hacerle ranuras. Él prueba con todo lo que tiene a mano. Hizo experimentos con todo tipo de superficies: cera, distintos tipos de plásticos, incluso papel. Nada funcionaba. Los materiales eran muy gruesos o muy endebles. Parecía ser que la operación de contrabando del muchacho había fracasado antes de siquiera empezar. Es el final de la década de 1940 en la Unión Soviética. A Ruslan Bogoslovsky, de 19 años, le apasiona la música occidental. Pero las autoridades soviéticas solo permiten melodías creadas por compositores rusos. Por eso, el joven fanático crea una máquina que copia y reproduce discos de vinilo. Pero tiene un gran obstáculo. El material necesario para hacer las copias es casi imposible de conseguir. Entonces, ¿cómo hará el muchacho para resolver este dilema? Después de numerosos intentos fallidos, el muchacho encuentra un material perfecto para sus copias: las radiografías. Las películas radiográficas son suaves y de un grosor adecuado como para hacerles ranuras. Y lo más importante, están en toda Rusia. Había radiografías en abundancia porque el gobierno soviético ordenó a los hospitales deshacerse de las radiografías usadas después de un año, debido a que eran altamente inflamables. Reúne todas las radiografías desechadas que encuentra.
sobornando a los trabajadores de los hospitales y registrando la basura. Luego usa su máquina impresora casera y produce discos de radiografías en masa, como este, en exhibición en el Museo del Comunismo en Praga. Las grabaciones se producían una a una. Podías ver las ranuras del vinilo inscritas en una imagen del interior del cuerpo humano. El muchacho también aprovecha otra de las propiedades de las radiografías para poder vender su contrabando de manera discreta. Lo fantástico de las radiografías es que son flexibles y se doblan. Entonces, podías ocultarlas bajo tu manga si usabas un abrigo e incluso debajo de tu camisa. Boguslavsky distribuye sus discos de radiografías en el mercado negro de Rusia, ofreciendo todos los géneros musicales existentes, incluyendo tango, rock and roll y jazz. Su operación se vuelve todo un éxito. Era una cultura en expansión. Los discos se difundieron en Moscú, en Kiev, también en Rostov y otras ciudades grandes de Rusia. El joven fabrica discos de radiografías durante 14 años. Se cree que produjo alrededor de 1 millón de copias, lo que le permitió a miles de rusos poder disfrutar de música nueva. Boguslavsky fue un héroe de la cultura musical clandestina. Él tomó música prohibida y la distribuyó entre aquellos que quisieran escucharla, a pesar de los esfuerzos represivos del gobierno. Actualmente, el aspecto característico de los discos de radiografías los vuelve un artículo codiciado por los coleccionistas. Y este que se exhibe en el Museo del Comunismo en Praga recuerda a un contrabandista rebelde que hizo bailar a una generación. Fort Worth, Texas, es conocido por su cultura de vaqueros. Los visitantes pueden practicar el line dance en los salones de música country, pasar una noche en un rancho ganadero e incluso observar a los arrieros en el legendario corral Fort Worth. Y pueden encontrar más sobre la tradición del estado de la estrella solitaria en el Museo y Salón de la Fama Nacional de Vaqueras. Esta institución única honra a las mujeres pioneras del lejano oeste. La colección incluye una montura personalizada decorada con brillantes, un par de guantes de montar de cuero completos y un traje de rodeo con lentejuelas. Pero hay un conjunto de objetos que realmente encendió la cultura de vaqueras estadounidense. Están hechos de níquel, plata y cuero, pesan cerca de 250 gramos y tienen puntas que sobresalen en los extremos. Estas espuelas de casi un siglo de antigüedad le pertenecieron a una heroína que se ganó un lugar en los libros de historia. Esta es la historia del objetivo de una mujer y de cómo nada impidió que lo lograra. Es el inicio de la década de 1900 al oeste del país. Aquí las mujeres han conseguido una suerte de igualdad que no se ve en el resto de Estados Unidos. Ellas trabajan codo a codo con los hombres, tienen tierras y derecho a voto desde hace décadas. Pero hay un lugar que sigue siendo solo para hombres: el rodeo. Estas competencias reúnen a vaqueros de todas partes de la frontera para competir entre ellos y demostrar sus habilidades para atrapar ganado, montar toros y correr con caballos. Eran eventos enormes y venía gente de todas partes del sur y del oeste. Al final de la competencia se entregaban medallas. Y claro, más importante que una medalla era el derecho a presumir y decir: soy el mejor, gané. Las mujeres eran consideradas demasiado débiles y frágiles como para competir. Pero había una de 18 años decidida a cambiar la tradición. Su nombre es Lucille Mulhall. Ella era hija de hacendados de Oklahoma y había pasado toda su vida cuidando de la tierra, reuniendo ganado y entrenando caballos. Lucille prosperaba en el rubro ganadero, trabajando con ganado y con caballos. Esas eran sus pasiones. Lucille sabe que sus habilidades eran igual de buenas que las de un hombre, y para probarlo, se inscribe en un rodeo de Fort Worth, Texas. A Lucille no le importaban las normas de la época. Ella creía que esta podía ser una buena oportunidad para comparar su
sus habilidades con las de los vaqueros. El rodeo atrae a los participantes más fuertes del oeste. Eran vaqueros que se dedicaban a arriar ganado para vivir. Lucille planea competir en el evento principal, placeo de novillos. Cada participante será cronometrado para ver cuánto se demora en lacear y atar a 3 novillos rebeldes. Quien logre el mejor tiempo, gana. Incluso para los vaqueros más experimentados, era una difícil tarea. En marzo del año 1904 comienza el rodeo. Y cuando Lucille entra al evento, ella es abucheada en el acto por los espectadores. Los asistentes pensaban que era imposible que hiciera algo así. Y cuando es el turno de Lucille, es evidente que se trata de un desafío. Cuando liberan al primer novillo de Lucille, se ve que es un animal salvaje. Ella persigue al animal, haciendo girar su lazo por encima. Luego se prepara con su cuerda, la lanza y lo atrapa. Pero su participación se ve perjudicada, porque el animal escapa de su lazo. Ella fracasa frente a todos los espectadores. El público se ríe de esta joven mujer, que parece no estar a la altura del rodeo. Los asistentes vieron su fracaso como una oportunidad para burlarse de la joven que creyó poder vencer a los mejores vaqueros. Es el año 1905, en Texas. El rodeo más difícil de la nación está en marcha. La competidora de 18 años, Lucille Mulhall, está desesperada por demostrar que las vaqueras son igual de eficientes que los vaqueros, si no mejores. Pero hasta ahora no ha logrado atrapar al novillo. ¿Podrá esta atrevida vaquera atrapar la victoria? Lucille se tranquiliza y se prepara para un segundo intento. El novillo aparece, ella alista su cuerda y la lanza. Y la cuerda cae sobre la cabeza del animal. Rápidamente ella arroja el animal al suelo y lo ata en solo 1 minuto con 45 segundos. Ella va por el camino correcto y las cosas se ven muy bien. Lucille logra atrapar a su segundo y tercer novillo aún más rápido. Termina la prueba en 3 minutos con 36 segundos. Es el tiempo más rápido de la competencia. Lucille acaba de vencer a todos los vaqueros experimentados del lugar. Los espectadores del lugar ahora le dan su apoyo. El público enloqueció por completo y le aplaudieron con fervor. El triunfo de la joven inspira a muchas mujeres a seguir sus pasos, lo que da inicio a un nuevo capítulo en este deporte. Una historia como esta trasciende en el tiempo y le demuestra a las mujeres jóvenes que pueden hacer lo que quieran. Actualmente, el legado de Lucille Mulhall se conserva en el Museo y Salón de la Fama Nacional de Vaqueras en Fort Worth, Texas, donde se exhiben sus espuelas. Y son un tributo a la mujer del lejano oeste que se abrió paso en la historia. Chicago, Illinois, es el hogar de algunas de las maravillas arquitectónicas más sorprendentes de la nación. Los visitantes pueden subir hasta la cima de la Torre Willis, explorar el terreno del pabellón Pritzker y admirar el histórico edificio Wrigley, el famoso paseo fluvial de la ciudad. Pero hay otra atracción que les ofrece a los visitantes una experiencia cultural distinta: el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. La colección, con más de 2.500 obras, incluye una escultura interactiva de luces fluorescentes, una pintura de acrílico de un artista africano del año 2009 y la inquietante colección de imágenes de Patty Hearst, titulada The Making of a Fugitive. Y entre estas enormes instalaciones de arte, se encuentra un objeto pequeño que narra una historia épica. Es una caja de cartón rectangular de 8 centímetros de alto por 76 de ancho. Contiene versiones en miniatura de cuadros y esculturas. Esta escultura fue creada por el reconocido artista francés Marcel Duchamp, pero pocos saben que le debe su exhibición en este museo, junto a otra serie de piezas muy valiosas, a un estadounidense poco conocido.
Esta es la historia de un héroe desconocido que cambió la imagen del arte moderno. Junio, año 1940. La zona norte de Francia es ocupada por los alemanes. La Gestapo desata un reinado del terror ante cualquiera que sea catalogado como enemigo de los nazis. Su persecución incluía disidentes políticos, combatientes de la resistencia y artistas. Cualquier tipo de expresión artística es vista como una amenaza para el gobierno alemán autoritario. Por eso los nazis eliminan miles de obras de los museos y galerías de arte, privando al mundo de estas obras maestras. Cualquier artista que se atreviera a protestar sufriría graves consecuencias. Eran tiempos aterradores para estas personas. No sabían cuándo podían ser capturados por las autoridades. Pero hay un hombre que ofrece una luz de esperanza a los artistas. El periodista estadounidense Barron Fry. Fry era un hombre con estudios que provenía de una familia privilegiada, pero sentía cierta conexión con esta gente y no soportaba ver cómo los perseguían y amenazaban. Como periodista y escritor creativo, Fry ve la persecución de los artistas como la primera etapa en la eliminación de la cultura occidental como la conoce. Fry realmente admiraba a los artistas, eran su fuente de inspiración y quería ayudarlos ahora que lo necesitaban. En agosto, Fry comienza a organizar una vía de escape para los artistas. Su red trasladaba a los creadores oprimidos por las montañas de los Pirineos, luego por España, hasta llegar a un lugar seguro en Portugal. Para llevar a cabo esta misión debían ser astutos, debían arriesgarse y muchas veces cometer actos ilegales. Para no ser atrapados, los agentes de Fry recibían información siempre y cuando fuera necesario. Ni siquiera los artistas sabían todos los detalles que involucraba su rescate. Lo único que les pedía Fry a los refugiados era que no revelaran detalles de cómo habían escapado. La confidencialidad era crucial en la operación. Un mes después de comenzar la operación en septiembre, Fry ha rescatado a 250 personas. Pero su operativo de rescate está por detenerse. 7 de octubre, año 1940. Un famoso autor judío llamado Leon Feuchtwanger toma la ruta secreta de Fry para salir de Francia y llega a salvo a la ciudad de Nueva York. A su llegada, lo recibe un grupo de periodistas, ansiosos por escuchar sobre su experiencia. Fry me ayudó. Envuelto en el caos, el autor judío revela todos los detalles sobre su paso por los Pirineos. Y a los pocos días, su fascinante historia aparece en todos los periódicos del mundo. Es probable que el autor no quisiera arriesgar toda la operación, pero así lo hizo. Toda la operación de Fry queda expuesta. Las vidas de sus agentes están en riesgo, y su ruta secreta por los Pirineos ya no es segura. Solo era cosa de tiempo para que los nazis supieran del plan y arruinaran todo. Cientos de personas dependían del rescate de Fry. Es el año 1940 en la Francia ocupada por los nazis. El periodista estadounidense Barron Fry ha ideado un plan para rescatar y sacar del país a víctimas del régimen nazi. Pero cuando uno de los sobrevivientes revela los secretos de Fry, la operación pende de un hilo. ¿Cómo era este heroico hombre para seguir con sus esfuerzos para salvar vidas? En lugar de terminar la operación, el periodista decide ampliarla. Fry usará varias rutas y distintos métodos para socorrer a todos los artistas que lo necesiten antes de ser descubierto por los nazis. Podía ir a la cárcel, pero no le importaba, era su vida frente a cientos de otros. Fry trabaja a toda máquina. Él emplea a un capitán de barco para que lleve a los refugiados desde Marsella hasta Martinica, en el Caribe. Soborna a un conductor de tren para llevar a más personas hasta un túnel, donde traspasarían la frontera con España. Y alquila una mansión al sur de Francia para ocultar a algunos de los artistas europeos más famosos y connotados que habían. Fry usó todas las herramientas que tenía a su alcance para rescatar a miles de personas. Fue como un momento de película que llevó a cabo por delante de las narices de las autoridades del país. Durante varios meses, Fry trabaja sin parar, haciendo uso de todas sus conexiones para mantener la operación activa. Entre los artistas que rescata están Marc Chagall, André Breton,
y Marcel Duchamp, cuya obra se exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Marian Fry era un héroe. Él arriesgó su vida para ayudar a los desamparados. El intrépido estadounidense rescata a más de 2.000 personas de las garras de los nazis. Fry eventualmente vuelve a Estados Unidos, pero sigue escribiendo y alzando su voz en contra de los horrores de Europa. El arte y el mundo moderno podrían ser muy distintos de nacer por Fry. Actualmente, la escultura conceptual de Marcel Duchamp, Bottom Valise, sigue en exhibición en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago y recuerda a los artistas genios que fueron rescatados por un contrabandista creativo. Desde un peludo intruso al asalto de un tren, desde música contrabandeada a una audaz vaquera. Soy Don Wildman y estos son los misterios en el museo. Versión en español, Doblajes Internacionales Print, Santiago, Chile.